Sí, yo soy Luis Eguiarte, Luis Enrique Eguiarte Frunz. Trabajo en el Instituto de Ecología de la UNAM, en el Departamento de Ecología Evolutiva. El primer punto es que México es un país muy complejo. México es un país muy heterogéneo en términos climáticos, en términos orográficos, tipos de suelo, que además ha estado habitado por muchísimos tiempos. Entonces, y las densidades poblacionales de México siempre han sido muy grandes. Entonces, creo que el principal reto de México es cómo pueden coexistir los humanos con la naturaleza, porque ciertamente la complejidad de México ha traído aparejada que haya una diversidad, por un lado humana, cultural, pero por otro lado biológica. Entonces, yo a veces digo que en México tenemos como que la maldición de la biodiversidad, porque siempre estamos muy orgullosos de tener esa diversidad, pero al mismo tiempo nos ha complicado el estudio. Nos ha tomado muchísimos años entender pues las especies que tenemos, ¿no? Entonces hasta muy recientemente hemos comenzado a conocer nuestra diversidad. Entonces, el escenario es complicado porque tenemos una población muy grande, en muchos lugares muy pobre, y hemos, pues en muchas veces abusado, yo digo que desde tiempo inmemorial de nuestra naturaleza. La discusión es complicada, pero yo creo que el colapso de muchas culturas mesoamericanas se debió a excesos en el uso de los recursos, acoplados también con desgracias climáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido subidas y bajadas, pero recientemente pues tenemos problemas graves. Otro problema importante en México es que además México, pues básicamente todo México, con algunas excepciones, está en zonas áridas, semiáridas, donde hay muy poca agua. Entonces, pues tenemos una limitación del agua y en particular, pues es algo que nos ha tocado por nuestro proyecto de Cuatro Ciénegas sufrir mucho, ¿no? Que el agua en México pues resulta un recurso limitante, todos queremos utilizarla, pues obviamente la gente ve agua y quiere pues utilizarla y cultivarla, y en particular en Cuatro Ciénegas pues necesitamos el agua para que vivan nuestros estromatolitos, nuestros peces, etcétera. Entonces, el problema es complicado, porque realmente no queremos reservas ecológicas donde no puede estar la gente, pero al mismo tiempo sí necesitamos algunas áreas que funcionen como núcleos donde prácticamente no se toque, ¿sí? Y por otro lado, pues la legislación del agua es muy complicada, entonces pues necesitamos pensar hacia el agua, ¿no? Entonces yo creo que esas son nuestras complicaciones, cómo coexistir la diversidad cultural con la diversidad biológica y las limitaciones de un país tan complejo, donde prácticamente no hay terrenos planos, hay muy pocos y casi todo es muy árido, ¿no? Y al revés, en los lugares donde sí llueve, pues no hay suelos como Yucatán, o sí llueve, pero siempre son tormentas como Villahermosa, entonces también tenemos ambientes complicados. Entonces yo creo que todas esas dificultades y toda esta diversidad, pues han hecho que nos tome mucho tiempo entender cuáles son las prácticas óptimas para México. Porque mucho tiempo también pensábamos, bueno, lo que funciona en Europa y en Estados Unidos, pues lo importamos si funciona para México. Pues no, porque las condiciones climáticas son distintas, los tipos de suelos, los terrenos, la diversidad y las mismas prácticas culturales son diferentes. Entonces tenemos que desarrollar esa investigación, pues yo creo que es nuestro reto como ecólogos, ¿no? Entonces, el punto es ese, que tenemos no solo que conocer localmente nuestra diversidad, sino desarrollar las prácticas óptimas para cada localidad en México, cómo coexistir los humanos y la diversidad. Sí, bueno, mi interés real es en la evolución. Es lo que de veras me interesa, ¿no? Entender los mecanismos de la evolución. Pero ciertamente hay una interfase muy interesante entre problemas aplicados, biología de la conservación y problemas evolutivos. Entonces, nuestro interés ha sido aplicar la teoría evolutiva en problemas aplicados. Durante muchos años, comencé con mi director de tesis, el doctor Daniel Piñero, a pensar en cómo utilizar los principios evolutivos para la genética de la conservación. Entonces, mucha de nuestra investigación ha estado centrada en esa, ¿no? No solo tratar de conservar las especies, sino entender al seno de las especies cuánta diversidad hay, cuáles son las poblaciones más diversas, las menos diversas, cuáles son las más importantes para conservar
conservando no solo los individuos, sino este acervo genético, que es el resultado de un largo proceso evolutivo. Tenemos todas las adaptaciones. Entonces, ha sido un proceso interesante porque se han ido desarrollando técnicas moleculares cada vez más complejas por un lado, pero que nos dan más precisión. Entonces, pues mi interés ha sido mucho en aplicar esto de la genética de la conservación, por ejemplo, con agaves. Hemos tratado de encontrar, bueno, desde utilizar los marcadores moleculares para definir los distintos linajes, entender mejor qué es una especie en agave y también encontrar las poblaciones más ricas en agaves, cómo se ha ido perdiendo la variación genética o no con distintos manejos, usos, extracciones. El problema que los agaves, como se pueden propagar vegetativamente, pues podemos terminar como amplias secciones de Jalisco que todas están sembradas con un solo genotipo. Entonces, como es un solo genotipo, pues cada vez tienen más enfermedades y cada vez se necesitan aplicar más agroquímicos, insecticidas, plaguicidas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese lado nos ha interesado muchísimo. Y por otro lado, pues todo el trabajo de Cuatro Ciénegas, utilizar estos marcadores genéticos, que fue muy interesante, porque al principio decíamos que las distintas secciones y valles estaban conectados, nadie nos creía, y tuvimos que utilizar marcadores genéticos para demostrar esa conexión. Entonces yo creo que la genética de poblaciones, la evolución, los métodos moleculares han probado ser una herramienta muy interesante y muy poderosa para la conservación. Y bueno, pues ya lo hemos hecho en México, ¿no? Es un problema clásico, ¿no? Que los ecólogos, pues nos interesa la conservación y en general los científicos siempre queremos que nuestra investigación se aplique, ¿no? Entonces, pues comenzamos a pensar cosas que creemos que van a ser útiles. Pero no es hasta que uno comienza a trabajar con la gente y entender lo que de veras les preocupa, es cuando avanzan los proyectos. Por ejemplo, para los mezcales, la gente estaba muy preocupada ahí en la región de la Chilapa, eh, porque se le están acabando las poblaciones silvestres, utilizan todas las plantas para producir mezcales. Algunas personas se habían preocupado de proyectos de reforestación, pero la pregunta era, bueno, en estas este, reforestaciones se está perdiendo la variación genética y encontramos que en general las plantas que tenían en sus programas de recuperación tenían mucha variación genética porque estos agaves se polinizan abiertamente, entonces aunque dejas unos cuantos individuos, pues se puede regenerar. Pero el punto es ese, que eventualmente la gente se te acerca y es cuando comienzas a trabajar. La historia de la conservación en Cuatro Ciénegas también es muy interesante. Nosotros llegamos a hacer investigación básica, invitados por la NASA, y estábamos un día en las cabañas y llega un señor, un ranchero local, preocupadísimo porque iban a abrir unos pozos y él decía que si abrían esos pozos se le iba a acabar el agua y traía una carta manuscrita con firmas y hecha chicharrón y decía, ayúdenos que nadie nos quiere recibir la carta. Entonces platicamos con él, tomamos la carta, comenzamos a preocuparnos, a preguntar, conseguir los datos. Y entonces Cuatro Ciénegas ha sido muy interesante porque ha implicado involucrarnos pues desde el principio que llegaron estos rancheros, con los distintos productores, con las autoridades, que también es complicado, porque tenemos a nivel local las autoridades municipales, las autoridades estatales, las autoridades federales. Además federales, pues está la Comisión Nacional de Agua, todo lo que tenga que ver con áreas protegidas, Semarnat, las autoridades que dan o no los permisos de colecta, que luego tienen visiones distintas y contradictorias entre ellos. Entonces tuvimos que trabajar pues con las autoridades locales, con todo lo de las áreas protegidas. Nos dimos cuenta que para que funcionaran las cosas teníamos que trabajar pues a dos niveles también, con los productores y la gente que vive en el valle, con la gente que vive en el pueblo, que es distinta a los ejidatarios que están en el campo. Luego están los medianos productores, involucrarnos con los grandes productores de leche, contactar Lala y otras compañías. Entonces es un trabajo complicado y la única forma es conocer las comunidades. Eventualmente también decidimos que había que trabajar la educación, comenzamos a hacer programas de educación con especialistas en educación, yendo a los kinderes, las primarias,
Y luego los profesores de las preparatorias fueron los que nos contactaron. Nos dimos cuenta que era un campo increíble. Comenzamos a desarrollar proyectos con los profesores y ahorita tenemos una presencia muy fuerte en las preparatorias técnicas, los CEBETAS, el CEBETA 22 de Cuatro Ciénegas. Tenemos un laboratorio de biología molecular, salimos con los alumnos, estamos usando las parcelas experimentales que tiene el CEBETA. Entonces, es un trabajo complicado, porque no solo es lo que se le ocurre al ecólogo en su instituto o lo que ves en unas salidas, sino necesitas involucrarte, tratar de conocer cómo funciona la comunidad. Es un proceso complicado, no siempre podemos hacerlo porque luego tenemos proyectos cortos, estamos corriendo, pero yo creo que para incidir en un trabajo, pues como decían antes, no hay que pensar globalmente, pero trabajar localmente, encontrar nuestro lugar donde vamos a involucrarnos y bueno, pues dar entrevistas, tratar de definir políticas nacionales, pero trabajar en la conservación, restauración, a veces de lugares relativamente chicos, pero donde podemos tener una presencia. Así yo veo nuestro involucramiento. En Cuatro Ciénegas es muy claro, porque, ok, al principio nosotros no conocíamos Cuatro Ciénegas. Nos invita a los americanos, la Universidad de Arizona, NASA, comenzamos a interactuar con ellos, pero poco a poco pues comenzamos a tomar la batuta nosotros y desde el principio, bueno, pues nosotros sabíamos cosas de microbiología, pero solo algunos aspectos, invitar a otros microbiólogos, o a veces ellos invitaban solos, ¿no? El Sinvestá, el doctor Luis Herrera Estrella vio a Valeria en una entrevista de televisión, la contactó y entonces, ok, pues vengan. Y entonces mucho ha sido de gente que se nos acerca, que tiene habilidades o intereses, o a veces hemos encontrado que necesitamos saber de tal cosa, y entonces nosotros hemos contactado activamente a la gente, algunos se asustan, otros tienen mucho trabajo, algunas personas pues uno no hace clic con ellas, pero al fin de cuentas estamos interactuando con decenas de grupos de investigación, principalmente de México, algunos de Estados Unidos, distintas colaboraciones y pues nos ha funcionado muy bien, ¿no? Realmente ha habido sinergias, yo creo que ayuda mucho la personalidad de Valeria Sousa, que es muy abierta, muy sociable, pero indudablemente uno no puede hacer todo y uno no puede saberlo todo y cada vez resulta más complicado. Entonces, pues sí, hemos ido invitando a distintas personas, a distintos colaboradores. Algunos se emocionan mucho y se les olvida. Casi todos, al fin de cuentas, son distinto tipo de biólogos, pero al fin también hemos involucrado pues a otras personas interesadas en otros aspectos, gente que le interesa mucho la educación, quiere comenzar a trabajar formalmente con nosotros. A veces hemos tenido colaboraciones con sociólogos, tenemos colaboraciones interesantes, aunque a veces esporádicas, con antropólogos o con el arqueólogo que está ahí en la región, que nos ha ayudado mucho a encontrar lugares y todo el trabajo social, esto, pues distintos especialistas que luego nos han ayudado a interactuar, ¿no? Entonces yo creo que luego uno está encerrado y está interactuando con su gente y yo creo que en Cuatro Ciénegas ha demostrado que funciona bien ser entusiastas y ser generosos. Hemos tenido suerte, hemos tenido buenos apoyos con los cuales podemos invitar a otros colaboradores, pero en general la idea de buscar la interacción ha funcionado súper bien. Y bueno, pues hace rato tuvimos el simposio de Cuatro Ciénegas, que muestra pues gente de distintas dependencias, de distintos institutos, está colaborando súper bien, ¿no? Entonces yo creo que es eso, que luego uno tiene su proyectito y a veces hay que ver más lejos. No todos podemos y luego pues hay proyectos que es más complicado, pero yo creo que luego es cuestión de aventarse y ser entusiastas, optimistas como Valeria y generosos, ¿no? Entonces bueno, pues así lo veo. Yo, yo no quería estudiar ni biología, ¿no? Yo no sabía que quería estudiar. Acabé estudiando biología porque tuve muy buenos maestros y buenos compañeros. El doctor Héctor Arita era mi compañero y estábamos así haciendo la cola para ver qué carrera y me dijo, no, ya fórmate aquí en biología. Entonces me quedé en biología
Y luego en la carrera todo me gustaba, ¿no? Todas las materias emocionaban. Bueno, con sus excepciones, anatomía comparada, histología, inmunología, pero todas las demás me emocionaban, ¿no? Pero siempre me interesó un poco más que la ecología, la evolución. Y entonces llevé un curso de evolución bueno con el maestro Oscar Chávez y luego me metí a la materia de ecología con, bueno, ahora es doctor Alberto Burques y un muchacho, Carlos Martínez del Río, que resultaron extraordinarios maestros. Todo lo que daban me encantaba, me lo super aprendí de memoria. Entonces luego quería entrar al laboratorio de ecología, no sabía cómo entrar. Un día vi pegado un anuncio de hacer el servicio social con la doctora Angelina Martínez, Gela, y pues fui, y cuando iba bajando me encontré a Alberto Burques y le dije, me dijo, ¿qué vas a hacer? Y le dije, no, pues vengo a hacer el servicio social con Gela. Me dijo, no, no lo hagas con Gela, hazlo conmigo. Entonces comencé a trabajar, no, ni le dijo a Gela. Entonces comencé a trabajar con Alberto, me encantó lo que hacía, comencé a dar luego clases de ecología, luego fui técnico de Daniel Piñero, me encantaba, y bueno, pues así acabé de ecólogo, entré al doctorado en ecología y de ahí pues no he mirado hacia atrás, ¿no? Sí, bueno, fue muy bonito. Sí somos de la primera generación del doctorado en ecología bueno, era el centro de ecología en esas épocas. Em, y sí, yo pues, al principio, como te dije, no tenía ni idea. Luego, pues pensé que estaría increíble tener un posgrado. Iban a sacar el posgrado, pero no salían, ¿no? Pero dije, no, este posgrado está muy bien, porque algunas otras personas iban a Estados Unidos, pero la generación de maestros en ese momento, no solo Daniel Piñero, Rodolfo Dirso, Ezequiel Escurra, Jorge Soberón, Carlos Vázquez Llán, toda esa generación eran brillantísimos. Y bueno, pues los íbamos a tener de maestros. Entonces, yo decidí que me iba a quedar ese doctorado. Eh, Tenía miedo que no me aceptaran porque me hacían una entrevista, pero bueno, pues sí me aceptaron. Fue una experiencia maravillosa porque los maestros eran extraordinarios, los cursos le echaban muchísimas ganas, el curso en el campo de 2 meses, un mes en los Tuxtlas, otro vez en Chamela, con Rodolfo Dizo y unos maestros extraordinarios, fue increíblemente formativo. Y bueno, pues yo trabajaba a diario con Daniel Piñero, entonces la interacción, estar con gente tan brillante, aprendiendo, que mal que bien ellos, a mí me parecían que tenían toda la experiencia del mundo, pero eran jóvenes, entonces también estaban aprendiendo. Entonces fue un posgrado muy intenso. La generación, bueno, prácticamente todos los que acabamos el primer año somos investigadores. eh, Muchos han sido directores, Juan Núñez, Miguel Martínez, Jorge López Portillo, varios presidentes de nuestra sociedad ecológica, César Domínguez, Valeria Sousa, Alfonso Valiente, o sea, creo que fue una generación extraordinaria. Obviamente sí había mucha competencia, era muy intenso, pero fue una experiencia extraordinaria. Terminamos, pues nos tardamos en hacer el doctorado porque nadie sabía cuánto era un doctorado, ¿no? Yo le preguntaba a Daniel, ¿ya o seguimos sacando datos? No, pues vamos a seguir sacando datos. De hecho, casi todos nos recibimos sin artículos porque nos habíamos pasado años y años sacando datos. El original de mi tesis, si lo ven, el manuscrito es así. Ahorita si un alumno me trae una tesis de 400 páginas, lo mato. Pero bueno, pues juntamos datos y datos y luego me pasé un par de años de mi postdoc tratando de sacar los artículos. Pero aprendimos muchísimo. Fue una experiencia realmente formativa. Fui al campo con casi todos los compañeros de la generación. eh, Entre todos, aunque había competencia, también había cooperación, nos ayudamos mucho, platicamos mucho. Y bueno, pues yo creo que los frutos de ese posgrado, bueno, pues son todos los otros posgrados de ecología que emanaron de alguna forma siguiendo estos modelos, patrones, mejorando las experiencias y con pues, la gente que se fue formando. Entonces sí, realmente fue una experiencia extraordinaria ese posgrado. Realmente ha sido una carrera muy satisfactoria ser biólogo y ecólogo.
nos ha dado muchas satisfacciones, algunas pesadillas. Con lo de Cuatro Ciénegas a veces sí sufrimos porque hubo momentos muy feos en los que todo el mundo nos agredía. El INTA hizo un evento completo para demostrar que estábamos locos y que los biólogos no entendíamos nada de la geología y la hidrología. Los datos han demostrado que teníamos toda la razón, no solo estaban conectados, sino cuando comenzaron a sacar el agua comenzó a bajar el nivel freático. Entonces, bueno, ha habido problemas, pero en general ha sido una carrera muy interesante y las oportunidades que hay actualmente para desarrollar ecología. Pues yo siempre les digo a los estudiantes, pues sí hay muchas cosas que hacer, no se me angustien de más. Siempre creemos que ya no va a haber plazas, pero al fin de cuentas los buenos estudiantes siguen consiguiendo buenas plazas, siguen haciendo cosas interesantes. A veces creemos que no va a haber dinero para hacer investigación, pero mal que bien. Los ecólogos siempre podemos seguir haciendo investigación con nuestra regla. Bueno, a lo mejor ahora una computadora, antes era un papel y una calculadora, ¿no? Pero las oportunidades están ahí, especialmente en un país tan biodiverso como México. Tenemos tanto las oportunidades como el compromiso y muchísimos problemas ambientales que vamos a necesitar trabajar. Entonces yo creo que esas serían mis reflexiones.